Para mí, así como ustedes, Halloween probablemente es una de las fechas más cool del año. Existen varias razones para esto, como por ejemplo dulces, los disfraces, las fiestas, los colores, pero asimismo la brujería y el paganismo. Estos lamentablemente han sido manchados un poco y han hecho que Halloween para muchos sea una fecha temida. Con tal de reparar esta visión y de traerles más claridad hacia la festividad de Halloween, he decidido traerles su origen. Así que para todos los brujos o brujas o simplemente personas que quieran saber un poco más de dónde vino esta festividad, llegaron al lugar correcto. Soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Primero que nada, el Halloween es muchísimo más antiguo de lo que le dan crédito. Mucha gente cree que sus primeros inicios se dieron un poquito después de que nació Cristo, pero no. Se cree que el Halloween se origina alrededor de 1200 a.C., colocándolo como una de las festividades más antiguas que tenemos como humanidad. Pero todo empieza con una celebración celta llamada el Samhain. Sé que muchos de ustedes han escuchado ese nombre o mínimo lo han visto en algún lado. Es una celebración pagana muy popular, especialmente para las brujas y los brujos. Para entender cómo funcionaba el Samhain, primero tenemos que entender cómo funcionaban los celtas en ese momento. El año de los celtas estaba dividido en dos mitades, la de la luz y la de la oscuridad. Estas eran determinadas por dos de sus 4 festivales anuales. En cada uno de estos festivales se practicaban diferentes rituales o incluso hechizos para celebrar sus respectivos solsticios o equinoccios. El Samhain es el festival que marca el inicio de la época de la oscuridad y es situado durante el equinoccio del otoño y el solsticio del invierno. En este festival se creía que el mundo de los dioses era visible para los humanos. Los espíritus de los muertos volvían al mundo y puede que trajeran cosas buenas o puede que trajeran cosas malas. Para apaciguar a las deidades era bastante común quemar cosechas ofreciéndolas como sacrificios. Se hacían varias prácticas brujiles asimismo por la facilidad que había de hacerlos. Al mundo estar tan sensible a los otros planos, se decía que los espíritus te podían ayudar a que tu magia fuera muchísimo más poderosa y mejor. Ahora suena un poco cool, pero en verdad la gente no estaba tan del todo feliz con el Samhain. De hecho, era una época bastante aterradora. Como les dije, era el inicio de la época de la oscuridad, que era donde el mundo era más sensible a los espíritus, donde los muertos podían volver al mundo a causar destrucción, no solo bondad. Es también por eso que tal vez muchos de ustedes han visto la típica fogata enorme que se prendían en estos festivales. Probablemente han visto alguna foto, entre comillas, aesthetic de personas bailando alrededor de dichas fogatas. Pero más que nada esto era para ahuyentar a los fantasmas. Asimismo también utilizaban máscaras y o disfraces para lo mismo, para ahuyentar a los espíritus. Y una vez que pasara la noche, la gente agarraba un poco de la madera que sobró, de la leña que sobró, y la utilizaba para prender una nueva fogatita en las chimeneas de sus casas para agregar un poco extra de protección a estos lugares. Esto fue así por muchísimo tiempo, fue una práctica que era bastante conocida, pero con el tiempo se empezó a propagar un poco. Nuestra siguiente parada es en el 43 después de Cristo. En esa época los romanos eran muy conocidos por conquistar todos los lugares, y una vez que conquistaban un lugar, apropiarse, o como a ellos les gustaba ver, o como a ellos les gustaba decir, adoptar diferentes culturas o diferentes creencias y prácticas. Si fuéramos a hablar sobre todo lo que hicieron los romanos y adaptaron a sus propias creencias, tendríamos un video muy largo, entonces enfoquémonos en lo que nos importa. En una festividad romana llamada Feralia, que probablemente estoy pronunciando horriblemente mal. Esta era una festividad romana que se dedicaba a honrar a los muertos a finales de octubre. Una vez que el Samhain fue adoptado por los romanos y se convirtió en lo que se le llamaba Feralia, esta empezó a tener una índole más cristiana, fue adaptada más al cristianismo. Fue una manera tanto de apaciguar a los paganos que aún querían tener su tradición y al mismo tiempo creando nuevas costumbres para su festival, haciendo como los grupos converger en un solo lugar. Después de eso no pasó nada muy interesante con el Halloween por muchos años, y nuestra siguiente parada es en el 609 después de Cristo. Aquí es donde llega un papa. Este papa tenía un nombre muy curioso, se llamaba Bonifacio, a lo que tengo entendido,
y era el Papa Bonifacio IV. Bueno, el Papa decidió dedicar el Panteón Romano, sí, ese mero, el que están pensando, donde se supone que se albergaban a todos los dioses, decidió dedicar el Panteón Romano a todos los mártires cristianos. Y es ahí donde se crea el Día de los Mártires romano católico. Y esto fue como por mayo 13. Está bastante alejado de Halloween, pero no se preocupen que después del Papa Bonifacio llegó el Papa Gregory III o Gregorio III, quién sabe. Si los nombres están mal es porque yo lo estoy leyendo en inglés y se llama Gregory. Entonces puede ser Gregorio, puede ser Greg, pero digámosle Gregorio. Gregorio movió la festividad de mayo 13 a noviembre 1. Y por último, ya después de que esos dos papas hicieron su desmadre, llegó un tercer papa. Así es, llegó el Papa Urban. Ese sí, en cero de cómo se pronuncia su nombre. El Papa Urban IV expandió esta festividad para que no solo tomara en cuenta a todos los mártires, sino que también tomara en cuenta a todos los santos. Después de unos cuantos cientos de años, la Iglesia Católica también decidió agregar una nueva festividad llamada el Día de las Almas o el Día de Todas las Almas, y este se llevaba a cabo el 2 de noviembre. Esta festividad se había creado para honrar a los muertos en general, y aunque suene bastante cool, este simplemente era un intento de reemplazar festividades celtas que ya existían. Este día también tuvo otros nombres, no solo el Día de Todas las Almas. En inglés se escribe algo como All Souls, pero también se le conocía como All Hallows, All Hallowmas y a Hallowmas. Y este festival trataba de llegar a un punto medio del Samhain y de las festividades cristianas de la fecha. Hacían festivales, se disfrazaban, había música, se quedaron con la mayoría de las partes, por así decirlo, no tan paganas del Samhain y lo hicieron cristiano. También estoy investigando y al parecer el Samhain se pronuncia Samhain o Samhain, no estoy muy seguro, pero una disculpa, en verdad esto de las pronunciaciones se me da muy mal. Pero bueno, si avanzamos unos cuantos 1200 años, ya tenemos lo que es Halloween a hoy en día. Halloween se retiene como una festividad bastante, desde hace unos 200 años, todo sigue siendo bastante igual. Al final del día todo el mundo empezó a meter un poco de su cuchara. Que si pedimos dulces, que si hacemos travesuras, que si nos vestimos, que si hacemos fiestas, que si cantamos, todo esto es simplemente un popurrí de culturas hechas una festividad. Pero bueno, con eso ya conocen la base de lo que es el Halloween, pero ¿por qué este se asocia con cosas malas? Bueno, como muchos de ustedes vieron, el Halloween al inicio no era una festividad que estaba hecha para la felicidad o para disfrazarse o para celebrar. La gente la hacía en base a miedo. El inicio de la época de la oscuridad significaba la muerte. Al ser una época donde el mundo se empezó a enfriar bastante, eso significaba que la mayoría de las cosechas también terminaban muriendo. Al ser oscuro y frío, los celtas pensaban que sus propias vidas corrían peligro y honestamente no le veo nada de malo. En lo personal creo que es mucho más fácil sobrevivir en verano que en invierno. Agrégale esto con que se supone que es una fecha en donde es más fácil conectar con los muertos y tenías a mucha gente creyendo que eran los muertos descargando su ira en los vivos, ya sea porque ellos se murieron de una manera fea o se murieron infelices, X o Y. Los espíritus de la maldad iban a acechar y arruinar las cosechas e incluso llevarse la vida de muchas personas. Desde ahí ya tenemos como que un ambiente un poco tétrico, un poco fúnebre, pero ahora le vamos agregando diferentes culturas. Por ejemplo, había gente que pensaba que las brujas se juntaban en este día para aprovecharlo y crear pociones que solo se podían hacer específicamente en este día. Había gente que pensaba que diferentes entes maléficos, malignos y atroces caminaban en la tierra, como por ejemplo demonios y duendes. Uno de los espíritus más temidos en las épocas antiguas era el Will-O-Wisp o el Jack-O-Lantern, quien era nada más y nada menos que una pequeña luz flotante. Se trataba de parecer a una lámpara o una linterna. Usualmente eran vistos en pantanos en noches nieblosas. Y literalmente este ha sido visto por todos lados de Europa e incluso uno que otro lado de América y Asia. Unas personas dicen que el Will-O-Wisp es el espíritu de un hombre que no puede descansar por un mal que cometió en su vida. Otros dicen que es el espíritu de un hombre malvado e inteligente llamado Will o Jack. Después de morir, el alma de Will fue al cielo,
donde se encontró a San Pedro, quien le mostró todas las cosas malas que había hecho en vida. San Pedro se negó a dejarlo entrar al cielo y le ordenó que se fuera al infierno. Se dice que en el camino al infierno se topó al diablo y Will de alguna manera le ganó, ya sea con la mente o con fuerza, y terminó haciendo que el diablo le temiese. Después de eso, el diablo le ordenó que se fuera del infierno, por lo que Will fue exiliado y condenado a caminar en la tierra, sin ser bienvenido ni en el cielo ni en el infierno. Pero antes de que se fuera del infierno, Will robó una pieza de carbón ardiente para mantenerlo caliente. Esta misma pieza de carbón es la que brilla en la oscuridad y distrae a todos esos viajeros o granjeros que están simplemente en su pedo. Y por si no sabían, esta es la leyenda que inspira a hacer figuras en las calabazas. Bueno, no solo esto. Bueno, también agarraron un poco de influencia de Gran Bretaña, que tenía, quién sabe por qué, una tradición de tallar nabos. Entonces lo adaptaron a calabazas, le pusieron una lucecita en medio y ya tienes a tu Will-O-Wisp o Jack-O-Lantern. Pato, tengo otra pregunta. ¿Por qué se da dulces en Halloween? Bueno, esto sí deriva a la tradición Samhain o Samhain de los celtas. Verán, como les dije, muchos de los celtas hacían sacrificios para apaciguar a los muertos. Específicamente ofrecían comida a tumbas de gente en cementerios. Había gente que se lo tomaba tan en serio que incluso dejaban comida en sus mesas antes de irse a dormir para que los muertos pudieran tener un festín antes de volver a su otro plano existencial. E incluso si hacías todo esto, se dice que los muertos te podían dejar regalos, lo cual parecía bastante Navidad porque los niños se levantaban y había regalos. También mucha gente dejaba dulces a los muertos. Después de esto, bastante gente empezó a ponerse muy creativa y con esos mismos dulces creaban cosas más interesantes como esqueletos o cosas que resemblaran todo lo del festival. Y específicamente un país muy bonito e interesante adoptó esta costumbre y la hizo mucho más grande. Ese país es México, con el Día de los Muertos. Pero sí, ahí lo tienen. En verdad no puedo hacer más hincapié en que el Halloween que hoy vivimos es una mezcla de miles de culturas. En verdad tenemos de todo, tenemos un poco de nórdico, tenemos un poco de celta, tenemos un poco de estadounidense, canadiense, escocés, cristiano, romano, tenemos de todo. Creo que si nos pusiéramos a ver o a diseccionar todas las festividades, podríamos encontrar que al mismo tiempo es igual. Lo que tenemos hoy en día se debe a una globalización muy grande. Pero bueno, espero les haya gustado un poco la historia. Una vez más, les recuerdo, yo solo soy un estudiante así como ustedes. Y esta información fue un poco difícil de encontrar, me tuve que basar en unas cuantas páginas. Una en la que sí confío mucho, pero específicamente había una que no me da tan buena espina, pero quería completar un poquito más el video. Por lo que si dije algo erróneo o me equivoqué o simplemente quieren agregar un poco de contexto, los invito a hacerlo en la sección de los comentarios. Si les gustó el video no olviden de comentarme: ¡Wow, Pato! Me encantó saber el origen del Halloween, pero ahora quiero saber cuál es el origen de tu bondad. Me sentiría muy feliz de ver ese comentario. Me despido, no sin antes recordarles que tengo otros dos canales los cuales pueden visitar. Uno es de videojuegos de terror, donde todo el año es Halloween, se llama Patos Games. El otro es más como de vlogs, contenido usual, reviews de películas, cosas por el estilo. Se llama Pato RMZ, se los dejo los dos en la descripción por si les interesa alguno. Los veo ahí. Ahora sí que sí, me despido, no sin antes agradecerles y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana. Hasta la próxima y